Her- Hermanos, si gustan, por favor, poner sus manos hacia acá. Vamos a orar por nuestro pastor. Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, por tu Hijo, Señor. Tu Hijo, Padre Santo, por nuestro pastor, un amigo, Señor mío, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo, por ponerlo en nuestro camino, Señor. Nos has enseñado mucho, tanto a nosotros a través, Señor, de Él, Señor. Padre Santo, yo lo bendigo, Señor, a tu Hijo, Señor, que tiene un corazón conforme al tuyo, Padre Santo. Yo bendigo sus generaciones, bendigo su vida, bendigo a sus nietas que tanta ama, Señor, Padre Santo, y bendigo a toda su familia, Señor. Padre Santo, yo declaro, Señor, un amor, Señor, más, Señor, que tú des más amor, Señor, que derrames más de su amor y de tu gracia en su vida, Padre Santo. Padre Santo, que en esta nueva temporada, Señor, que tú lo tomes de su mano, Señor, en cada decisión de su vida, Señor. Que Él aún se enamore más de ti, Señor, y que tú bendigas cada paso, Señor, que Él dé, Señor, en su vida, Señor. Que tú vayas delante de Él, Señor, y declaramos, Señor, larga vida, Señor, con días buenos en su vida. Te damos gracias, Señor, por su vida, Señor, por ser fiel en tu, Padre Santo, trabajo, Señor, y lo bendecimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias. Gracias, gracias por todo su amor y su cariño. Le quiero dar gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, como dijo ahorita el hermano, la familia, las nietas, las nueras y la familia en la fe. Y bueno, mire, aquí les presumo, mi esposa me regaló este tablet porque ya dice que ya no veo bien. Dice que me va a regalar también un aeropuerto, porque en la mañana cuando me levanto así. Ya me levanto como los aviones. Ok, ¿estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Ok, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 13. Después de que se terminan las bienaventuranzas, ahora el Señor empieza a dejar saber del por qué es importante tener un carácter como el que mencionan las beatitudes o las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, el versículo 13, dice así la Biblia. Mateo 5:13. Habla Jesús y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Dígale al que está a su lado: tú eres la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra. Salada, salado, dile. Tú eres la sal de la tierra. Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, hace una pregunta Jesús: ¿con qué será salada? Si la sal deja de ser salada, pierde esa composición que la hace salada, ¿con qué podrá volver a ser salada? Y la respuesta de Jesús es: no sirve para más nada. No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por las personas que pasan por el camino. Está interesante eso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, por permitirme celebrar un año más en ti, y sobre todo, Padre, poder estar con tu pueblo. Reconozco que en mí no está la capacidad está en ti. Edifícanos, bendícenos, anímanos, háblanos. Toda persona que está aquí pueda escuchar tu voz en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pido y te damos gracias. Amén y amén. Ocupen su lugar, por favor, si son tan amables. Terminamos hablando de las bienaventuranzas y nuestros hermanos Armando Hernández, Edwin y Abraham me ayudaron, y vamos a seguir hablando en este capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que algunos llaman
que en sí todo esto constituye el Sermón del Monte. Y es muy importante porque aquí es donde la fe toma un sentido, o lo que en el mundo se llamaría cuál es el valor agregado. O sea, ¿qué gana el mundo con que haya gente cristiana? ¿Qué tienen los cristianos? Hoy vamos a hablar un poquito de eso, del diseño de Dios a través de la iglesia en su carácter, cómo esta puede bendecir al mundo, pero también esta cómo puede ser algo terrible cuando no cumple su función. Jesús sabe muy bien por qué está hablando esta comparación. En el contexto grecorromano, los griegos llamaban a la sal casi como si fuera un dios. La llamaban la divina Teión, por su pureza y la belleza de la sal. Los romanos decían que no hay nada más eficaz o fructífero que el sol y la sal. Pero Jesús le dice a sus discípulos, muy amable: ustedes son la sal de la tierra. Jesús está hablando en un lenguaje figurado, y lo que está haciendo es ilustrar, ya sea con analogías o con parábolas, verdades fundamentales de la Biblia. Y aquí la iglesia es comparada con la sal. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, la sal era considerada como una de las ofrendas que se ofrecían en las culturas antiguas, ofrendas de sal. Y el Dios de la Biblia no es la excepción. También Dios pedía que se usara la sal a la hora de ofrecerse un sacrificio. En Levíticos 2, capítulo 13, versículo 13, Levíticos 2:13, nos dice lo siguiente: todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Todo lo que se ofrecía en el altar, de los granos que se ofrecían, tenía que ser sazonado con sal. Aplicado al Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando de la sal, está hablando de la vida de pureza en el carácter del cristiano, donde día a día el cristiano se niega a sí mismo, toma su cruz y se ofrece como un sacrificio para dar gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo le escribe a la iglesia y le dice: hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche esto: el Dios del Antiguo Testamento pedía que el sacrificio llevara sal. Bajo el Nuevo Testamento, la aplicación es que dice que nosotros somos sacrificios vivos, y nuestro sacrificio consiste en negarnos a nosotros mismos, llevar la cruz, ser imitadores de Dios como hijos amados y vivir una vida de pureza, una vida santa, claro, con la ayuda de Dios. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, también la sal representa un pacto eterno en el Antiguo Testamento, al igual que la iglesia, con la cual Dios hace un pacto eterno. Quiero que vean en Números 18:19, y dice de la siguiente manera: yo, el Señor, le está hablando a los levitas, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan. Son tuyas y de tus hijos y de tus hijas como estatuto perpetuo.
Este es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia. ¿Con qué? Con sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. Escuche, la sal también se usa para hacer pactos eternos en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús hace un pacto con la iglesia, dice: esta es la sangre del pacto nuevo y eterno. Amén. Entonces la sal tiene algo muy importante que ver con la iglesia, porque la sal también es símbolo de sabiduría a través de la iglesia. Escuche esto. Dios quiere mostrar la sabiduría de Dios a través de sus hijos. Y la idea en la que la iglesia presenta la sabiduría está refiriéndose a una forma práctica en nuestras relaciones diarias, en el trabajo, en la escuela, en el trabajo, cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo decidimos, cómo determinamos nuestro orden de prioridades, cómo opinamos. Ahí se va a mirar la sabiduría, la sal de Dios en nosotros. En Colosenses capítulo 4 versículo 6, el apóstol Pablo dice: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Note esto, Pablo está diciendo que cuando hablemos, tenemos que hacerlo con gracia. Y la sabiduría de Dios es presentada como sal. Nuestra palabra debe ser sazonada, es decir, un cristiano debe distinguir por cómo habla y lo que habla. Estamos aquí. Nuestro hablar determina no solamente cómo vamos a influir en la gente para bien o para mal, sino también va a determinar lo que hay dentro de nosotros. Entonces, Pablo dice que cuando nosotros hablamos, la palabra que hablamos debe ser sazonada con sal, es decir, la sabiduría de Dios tiene que estar en nosotros. Estamos aquí. Ahora, otra cosa que tiene que ver en esto que estamos haciendo, el análisis de la sal en comparación con la iglesia, antes de ir a lo otro, quiero decir, cuando un cristiano no habla conforme a Dios, escuche, hay un problema en el trabajo, medio mundo está murmurando y hablando del patrón, medio mundo. Pero el cristiano no es a sumarse otro más a murmurar. Hay un problema, todos están hablando mal de esa persona que se equivocó. El cristiano no es llamado a sumarse y ser parte de los que están haciendo leña del árbol caído. Nuestra palabra debe ser sazonada. Nosotros somos llamados a ser, escuche, no parte del problema, sino parte de la solución, y traer una palabra de compasión para el que ha caído. Alguien diga amén. Una palabra de sabiduría para orientar al que está en crisis. Una palabra que deje ver que en nosotros está la sabiduría, la sal de Dios, y esa palabra es sazonada. Bendice. Escuche esto. Si los cristianos realmente habláramos conforme a la Biblia, el doctor Lozano y Daniel Javif no tendrían trabajo. El problema es que hoy tenemos gente que mezcla humanismo con Biblia, porque nosotros no hablamos. Pero usted es llamado a influir, usted es llamado a hacer sal. Alguien diga amén. Usted es llamado a hacer la diferencia donde usted se para, producto de que usted y yo tenemos o practicamos las virtudes de las bienaventuranzas. Somos mansos en espíritu, bendecimos a los que nos maldicen, tenemos hambre y sed de justicia, somos pacificadores, etcétera, etcétera. Ahora, otra función de la sal es que la sal es benéfica. La sal tiene muchas bondades y su función comparada con la iglesia es influir para bien. Por ejemplo, la sal es un poderoso conservante.
Se usaba la sal como en la antigüedad como el refrigerador. La sal preservaba que la carne se mantuviera. Incluso, escuche esto, los romanos reconocían tanto la sal que ellos decían que cuando la sal se ponía en un cuerpo, ese cuerpo parecía que todavía tenía el alma. La sal es benéfica. La sal preserva. Estamos aquí, iglesia. ¿Qué hace la sal? Preserva. Era el refrigerador de la antigüedad. Ahora, aplicado a la iglesia, ¿cómo la sal preserva en este mundo? Déjeme le digo la sal cómo preserva. Ninguna otra institución sobre la faz de la tierra es considerada como Dios considera a la iglesia, dado el depósito que Dios nos ha dado de su revelación, que es su palabra. Y Dios llama a la iglesia, según el apóstol San Pablo, en 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es llamada a ser columna y baluarte o fundamento de la verdad. Diga conmigo, la iglesia, dígalo, que la iglesia es llamada a ser columna y fundamento de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en un mundo permeado por la mentira, un mundo de filosofías, de falacias, de huecas sutilezas, de corrientes de pensamiento, donde a veces los valores cambian, son relativos según la cultura y según la sociedad. Le doy un ejemplo. Hoy la Constitución de los Estados Unidos tiene que estar cambiando mucho, porque cuando esa Constitución fue diseñada, Thomas Jefferson dijo estas palabras: mientras los Estados Unidos sea un pueblo bueno, temeroso de Dios, esta Constitución va a ser vigente y les va a servir. El día que ellos cambien, el día que los americanos se alejen de Dios, ese día esta Constitución ya no les va a ser atractiva y la van a tener que cambiar. Estas palabras las dijo Thomas Jefferson. Ahora, ¿nuestra Constitución ha estado teniendo enmiendas? Sí. Se está cambiando el concepto de lo que es un matrimonio. De hecho, fíjense qué curioso, decir un matrimonio de personas del mismo sexo etimológicamente es un error. Matrimonio en el latín viene la palabra mater. Matrimonio, mater, la unión donde la madre produce hijos según el contexto del Estado. Hoy tenemos leyes donde se ha legalizado el que una madre asesine a sus hijos en su vientre, donde los hijos puedan decidir que ese papá que está muriendo con Alzheimer le inyecten una inyección llamada eutanasia y muera. Se está legalizando las drogas, se está legalizando matrimonios del mismo sexo. En Canadá se quiere legalizar la pedofilia, la zoofilia. Incluso los pedófilos hoy marchan en algunos países de Europa diciendo: la pedofilia es mi derecho. Y hoy tenemos agendas de políticos, escuche, tratando de hacer modificaciones a la Constitución, porque somos una sociedad que a la luz está llamando tinieblas y a las tinieblas está llamando luz. Por eso ofende a la agenda progresista el que aparezcan los 10 mandamientos en las cortes de los Estados Unidos. Eso es ofensivo, porque ahí dice Dios su plan, lo que es luz y lo que es tinieblas. Estamos aquí. Entonces hoy vemos movimientos de ese tipo. Pero la iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Es decir, cuando otros llaman a la luz tinieblas, la iglesia dice: no, señoras y señores, así dice el Señor, la vida es santa desde el vientre hasta la tumba. La Biblia dice: un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Alguien diga amén. La Biblia dice que el hombre o la mujer no pueden asesinar a sus padres y llamarlo compasión en la eutanasia. Entonces la iglesia
es la que levanta los valores, los principios. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y mientras el mensaje de la iglesia, que es el mensaje bíblico, permea en la sociedad se cohíbe menos de desenfrenarse totalmente. ¿Sabe por qué? Porque aún, bendito sea Dios, no solamente hay predicadores, no solamente hay pastores, hay políticos con escrúpulos, temerosos de Dios en Austin y en Washington DC, que dice lo que la Biblia dice es el manual de vida para la humanidad. Y si nos apartamos de este libro, va a haber consecuencias. En síntesis, la iglesia preserva los valores, las instituciones de la sociedad. La iglesia los preserva como sal. Ahora escuche esto: no solamente los preserva en un sentido moral o espiritual. Hace como unos 25 años, yo creo, asistí a un seminario 3 días intensivos sobre escatología, y me tocó escuchar uno de los mejores escatólogos de los Estados Unidos. Se llama Dave Reagan, y nos enseñó 3 días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Era algo intensivo. Almorzábamos, comíamos ahí. Y él llegó a un punto donde él habla y dice lo siguiente: que la función de la iglesia aquí en la tierra es tan poderosa que gracias a eso hay cosas apocalípticas que todavía no pueden tomar lugar, todavía no pueden ocurrir, porque la iglesia está aquí. Él nos decía que desde 1960, en plena Guerra Fría, nada más los Estados Unidos, escuchen esto, ya tenía el poder atómico nuclear para destruir 20 veces el planeta Tierra. Solo los Estados Unidos, sin contar Rusia, sin contar China, sin contar Inglaterra, Israel, India, Pakistán, y la lista va subiendo. Y él dice: la razón por la cual no se ha disparado ninguna ojiva nuclear en medio de la crisis de los portaaviones alrededor de La Habana, de Cuba, en la crisis de los 60, o las crisis que hemos visto en la Guerra Fría, dice: hay una razón, porque cuando eso ocurra va a ser en un escenario apocalíptico. Y cuando eso ocurra, el espíritu del anticristo, el falso profeta, estará tomando control de las naciones, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Pero como la iglesia solamente tiene un Señor, la iglesia solamente tiene un amo, entonces ahorita Él no puede aparecer. Se lo enseño con la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Dice el apóstol San Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará. Escuche, ahorita está aquí el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es sal de la tierra, que preserva. Todavía no puede ocurrir lo que la Biblia habla de las plagas del Apocalipsis. No puede ocurrir lo que va a ocurrir cuando se derramen las copas del Apocalipsis. No puede ocurrir. Y la razón por la que no puede ocurrir es el mismo principio que ocurrió con Lot en Sodoma. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por la inmoralidad y el pecado que había en ella, Dios no lo pudo hacer hasta que Lot saliera de ahí. Cuando Lot sale de Sodoma, el juicio de fuego y azufre cae sobre Sodoma. Déjeme le digo una cosa: ahorita
el Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo, llamada la iglesia, que preserva. Y mientras la iglesia está aquí, mientras la iglesia no es quitada de en medio, ¿sabe una cosa? No puede manifestarse todo lo que la Biblia llama el espíritu de iniquidad o el espíritu del anticristo. La iglesia está aquí para preservar moral, espiritual y físicamente. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención con respecto a la sal. La sal la tenían que traer de los lugares más remotos. Tenían que traer sal. A todos lugares tenía que llegar sal. No hay una cultura en la tierra que no use sal. Qué curioso. Pueden cambiar muchos otros condimentos, pero la sal es algo que todas las culturas necesitan. Aquí hay una aplicación. Jesús dijo de la iglesia: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, hablando de la iglesia y su mensaje: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo el mundo tiene que conocer el mensaje de la iglesia, no en sí la iglesia. El mérito no está en la iglesia, el mérito está en el mensaje del evangelio que presenta la iglesia. La pregunta: ¿quién presenta la iglesia? No presenta a Pedro, no presenta a Pablo, no presenta a Mahoma. Presentamos a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos, que tiene poder para perdonar pecados y para dar vida eterna a todo aquel que cree. Ese es el mensaje de la iglesia. Pero hay algo que me llama la atención. Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero también hace una advertencia de una realidad. Y habla de la descomposición y de la inutilidad de la sal. Y dice: pero si la sal se hiciere insípida, no sirve para más nada. ¿Con qué puede ser salada? No sirve sino para ser echada en los caminos y ser pisoteada por los hombres. Así como Jesús habla de los beneficios de la iglesia, no entenderíamos el arte sin el arte sacro. No entenderíamos el mundo de la música sin la influencia del arte sacro. No entenderíamos la misma democracia. Nuestra cultura judeocristiana en Occidente no se entendería sin la influencia del evangelio a través de la iglesia. Esta misma nación nace fundada por cristianos. Hay tantas cosas buenas, pero déjeme le digo una cosa: eso no quiere decir que aún lo bueno no pueda degradarse o corromperse. Jesús habla también de cómo la sal puede entrar en un estado de descomposición y por consecuencia de inutilidad. Y es digno que nosotros lo consideremos. Jesús dice que la sal se puede echar a perder, puede perder su consistencia. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, en los tiempos de Jesús, los hornos, para aislarlos, la insulación que mantenía la temperatura de los hornos era la sal. La sal se usaba para eso. Escuche esto. Y cuando la sal se exponía demasiado a altas temperaturas, por varias ocasiones, llegaba el momento en que la sal ya perdía su consistencia, ya no servía, ya no era salada, ya no podía sazonar. Repito, eso ocurría en el contexto de Jesús. La sal perdía su composición al usarla como insulación en los hornos. Después de estar expuesta varias veces a esas temperaturas altas, llegaba el momento en que esa sal ya no servía. Y cuando la sal ya no servía, tenía un uso que ya no era un uso honroso.
ya era un uso deshonroso. Y el uso deshonroso de la sal, la misma Biblia no lo enseña. Escuche, los romanos, cuando destruían a una ciudad que no querían que se volviera a levantar, ¿sabe qué hacían? Esparcían sal. Y esa sal era sinónimo de maldición. Escuchen esto. La iglesia, cuando cumple su función, puede ser una tremenda bendición. Pero la iglesia, cuando pierde esa esencia, su misión y su carácter, no sirve para nada. Quiero que vea conmigo en Jueces capítulo 9, versículo 45, lo que le estoy diciendo con respecto a la sal. Abimelech combatió contra la ciudad durante todo aquel día hasta que la conquistó, matando a sus habitantes. Arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Escuche, era un sinónimo de maldición. Aventaban la sal y los romanos lo usaban de esta manera. Ellos hacían caminos, pero también la sal la echaban en los caminos para que no crecieran hierbas entre las piedras. Entonces, mientras lamentaban la sal en el camino y los ejércitos caminaban, enterraban esa sal y esa tierra se hacía cada vez más inútil, no podía producir nada. Jesús dice que si la iglesia, que es representada como la sal, pierde su función santa de anunciar el evangelio, de modelar el estilo de vida del carácter de Dios, si la iglesia deja de ser contracultural, si la iglesia empieza a perder en tiempo por ser aceptada o reconocida, si la iglesia cambia su mensaje, entonces lo que está diciendo el Señor va a ser un club social. Tal vez pueden tener lindos edificios, pueden tener grandes agrupaciones, sin embargo en su composición no sirve para lo que fue instituida. La pregunta es, ¿cómo es que la iglesia, es que un creyente se puede tornar en una forma de descomposición al igual que la sal? Déjeme le digo algo. La iglesia del primer siglo fue perseguida. La persiguieron los líderes religiosos de Israel, la persiguió el imperio romano, mataban a familias enteras, los decapitaban, como a Pedro lo decapitaron, a Pablo, según la tradición, lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron cabeza abajo, a Tomás lo atravesaron con una lanza en la India, a otros de ellos, una vez preparé una historia, un estudio sobre los apóstoles, cómo murieron. A uno los despellejaron, al apóstol Juan lo aventaron en aceite hirviendo. Escuche, los cristianos de aquel tiempo morían en el circo romano, en el Coliseo, devorado por las bestias. Era el pay-per-view, era el HBO de aquel tiempo, eran los canales donde ver sangre la gente pagaba. Iba al Coliseo y Nerón, para tener contento al vulgo, aventaba a los cristianos a que murieran por las bestias, por osos, por leones, y ellos murieron, pero nada del daño que les hicieron logró degradarlos en su mensaje, en su visión y en su gran comisión. Entre más los mataban, más se multiplicaban. Entre más acababan con ellos, más gente recogía el mensaje de esa gente que estaba muriendo. La persecución no pudo degradar la iglesia, al contrario, hizo que se multiplicara. Por eso el emperador Constantino, en el año 314, hizo un sincretismo de los dioses romanos, paganos, y el cristianismo, y nace en el 314 la religión del Sacro Imperio Romano, y ahora es la Sacra o Santa Iglesia Universal, auspiciada por Roma, porque la iglesia no nace en Roma, la iglesia nace en Jerusalén. Sin embargo, escuchen esto, la iglesia, entre más era perseguida,
más se multiplicaba. Entonces no es la adversidad lo que degrada, no es el fuego de prueba. Pedro dice que el fuego de la prueba no es un fuego extraño, no es algo que no es propio, es parte inherente de la iglesia. Pero hay otro tipo de fuego, hay otro tipo de condiciones, hay otro tipo de circunstancias que sí pueden degradarnos como creyentes. Le voy a poner el ejemplo más claro, uno más claro. Hoy, para degradarme espiritualmente, no tengo que irme a un bar, no tengo que irme a comprar droga, no tengo que ir a un prostíbulo. Con un teléfono inteligente me puedo corromper. ¿Aló? ¿Sí o no? Ahora, la pandemia nos enseñó algo a nosotros. ¿Saben por qué mucha gente ya no regresó? ¿Saben por qué? Porque en la zona de confort, es que de momento la iglesia se volvió algo tan confortable. Mire, fíjese cuál era la dinámica de Cántico Nuevo. Teníamos una aplicación que les avisaba cuando iba a empezar la reunión, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Por mensaje de texto les avisaba una aplicación: va a comenzar reunión. Había reunión de las 9 o de las 10, creo, 11, 1, 3, 5 y 7 de la tarde, a la que usted quisiera. Escuche, nada más era que le avisaba en el teléfono inteligente y usted hacía un clic y entraba en su teléfono, en su dispositivo móvil, y usted miraba una transmisión de la iglesia de Cántico Nuevo. Le ponía otro botón ahí que decía mandarlo a la pantalla de su televisión inteligente y tenía el culto en su casa. ¡Qué lindo! Pero eso era la excepción, no la norma. Eso era una solución momentánea dentro de una crisis sanitaria, pero nos hicimos cómodos. Aló. Yo veo, es más, hoy no me gusta lo que está diciendo el pastor. Acá está este otro. ¿Sabe una cosa? No es lo mismo ver una fogata, una chimenea en la televisión, que verla en persona, sentir el fuego. No sé si me está entendiendo. No es lo mismo mirar una reunión a través de una transmisión que venir acá, porque algo glorioso sucede. Dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Algo sucede cuando oramos corporativamente, cuando nos saludamos, cuando nos vemos, cuando nos juntamos para adorar a Dios. Sucede algo diferente. ¿Sabe por qué mucha gente ya no regresó? Porque en su criterio de orden de prioridades, la comunión de adoración corporativa, de oración corporativa, el culto a Dios, ya no tiene una prioridad en su orden de vida. Y entonces ahora dice: yo aprieto un botón y yo me doy un baño de religiosidad y de conciencia. No sé si me está entendiendo. Hubo gente que ya no regresó porque algo se apagó, algo se degradó en él o en ella, algo. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios se llama la zona de confort. Y no voy a sacrificar nada de lo que me tenga que sacar de mi zona de confort. Pero ¿sabes dónde nos degradamos? En la zona de confort. David no cayó en adulterio cuando salía a la batalla. Él cayó en adulterio cuando se quedó en su casa en el tiempo que tenía que salir a la batalla. ¿Saben cuántos matrimonios se están destruyendo? ¿Saben cómo se multiplicó la violencia intrafamiliar en el periodo de la pandemia? Porque mucha gente no estaba conectada con Dios. Por eso hay gente que hoy, hasta el día de hoy, no va a regresar, porque son sal que ha perdido su sabor. Y déjeme le digo algo. Jesús dice: ¿cómo podrá volverse
a salar de nuevo. No hay nada más triste, déjeme le digo algo. Es mucho más triste que ver. Yo no tengo problema de hablar con una persona que es una piltrafa humana, que es un adicto a la heroína, o que es una prostituta infectada de SIDA, o lo que usted quiera. Yo no tengo problema en tratar con ellos. Pero es algo muy triste tratar con alguien que antes conoció, sirvió, fue parte de la vida integral de la iglesia, y por un orden de prioridades incorrecto empezó a degradarse. Y empezó a degradarse porque empezó a perder la pasión por Dios, el temor a Dios. Lo de Dios ya no valía igual, ya era más lo secular. No sé si me está entendiendo. Y fue una trayectoria muy tranquila, porque el diablo no tiene prisa. Y sabe una cosa, es algo muy triste ver gente ahorita que está en medio. Escuche esto. Hay cristianos que están en medio donde hay necesidad. Hay necesidad en sus familias, en sus trabajos, pero sin embargo ellos no pueden hablar de Cristo. ¿Y sabe por qué no pueden hablar de Cristo? Porque son sal que ha perdido su sabor. Y son sal que ha perdido su sabor porque ya actúan con ellos, ya hacen parte de la misma inmoralidad, celebran los mismos chistes, hablan las mismas palabras altisonantes, no tienen una autoridad para decirles esto es lo que dice Dios. Son sal insípida. Y según las estadísticas, más del 50% de los cristianos en los Estados Unidos se encuentra en esta condición. Jesús dijo: si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Tiene más oportunidad el drogadicto de rehabilitarse, la prostituta de ser transformada, que un cristiano que está en un estado de estupor. Un cristiano que se ha adormecido, un cristiano que ya no avanza ni para atrás ni para adelante. Jesús dice: no sirve para nada. Y me llama la atención que cuando el Señor habla en estos términos, por ejemplo, la higuera, dice: ¿para qué inutiliza la tierra una higuera que no da fruto? Córtala. Oiga, esto como que no tiene mucha gracia, ¿verdad? Pero ese es Jesús. No sirve para nada. Wow. Solamente para ser echada y ser pisoteada. Y déjeme le digo una cosa. Aquí quiero culminar con algo que a mí me llama mucho la atención con respecto a una iglesia que pierde su esencia, que pierde su propósito. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. La Biblia presenta una iglesia que perdió su esencia, su propósito, su misión, que no sé cómo, pero se degradó y se descompuso como la sal. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Jesús le está hablando a la iglesia de Laodicea y le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén. Déjale digo algo. Como Jesús se presenta, dice mucho de la condición moral de esa iglesia. Si él dice el amén, es que él es la verdad final, el testigo fiel y verdadero a una sociedad relativista. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice: te vomitaré de mi boca. Verso 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Parece que está cantando Shakira aquí. Tú dices: yo soy rica y me he enriquecido, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escuchen esto. Le voy a hablar del contexto de esta iglesia para culminar este mensaje, de una iglesia o de creyentes que pueden degradarse espiritualmente. La ciudad de Laodicea era una provincia, una ciudad en una provincia romana en el Asia Menor. Y esta ciudad era tan rica y se caracterizaba por su oro, por su colirio. Estaban los mejores médicos en esa ciudad. Tenían mucho dinero, por eso mencioné el oro, y las mejores ropas de vestir. Se dice que una vez hubo un terremoto en esa ciudad y el Imperio Romano mandó recursos para reconstruirla, y los ciudadanos de Laodicea no les gustó cómo quedó la ciudad. Así que volvió a temblar, y los habitantes de Laodicea le dijeron al Imperio Romano: no necesitamos tu dinero, los mejores médicos, los mejores hospitales, somos una comunidad que tiene mucho oro, somos gente que viste bien, somos gente que no necesita del imperio, nosotros reconstruimos la ciudad. Esta era la jactancia cultural de esa sociedad de Laodicea. Escucha esto, porque tú dices, dice Jesús: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero lo que tú no sabes es que espiritualmente eres miserable, eres pobre, eres ciega, eres desventurada y estás desnuda. Wow. Ellos ignoraban su condición real a los ojos de Dios. Y el Señor le dice a esta iglesia: yo te doy un consejo. Tú que hablas de fuego, yo tengo verdadero fuego y verdadero oro. Tú que hablas de vestiduras, yo tengo vestiduras que cubran tu vergüenza y tu desnudez moral y espiritual. Pero hay un problema: estás ciega y tienes los mejores hospitales que manejan el colirio, los mejores médicos. Yo tengo colirio para que tu entendimiento pueda abrirse y tus ojos puedan ver tu condición real. Hay gente que no ve su condición real porque cree que éxito o realización es el sueño americano: una casa bonita, una cuenta buena en el banco y buena ropa y buen todo. Eso no es sinónimo de bendición o de prosperidad. Según la Biblia, tú tienes que ser prosperado en tu espíritu. Tienes que tener conciencia quién es Dios. No sé si estamos aquí, y saber que Él es lo primero, y fuera de Él sigue Él, y después de Él es Él. Y el Señor le dice a esta iglesia: necesitas colirio para que veas. Y le dice: te estoy reprendiendo y te estoy castigando porque perdiste tu celo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y algo que me llama la atención desde un punto de vista aquí, que es una aplicación de la condición moral que va a ser en la iglesia en los últimos días. Escuchen esto. Este versículo, en el versículo 20, nosotros lo usamos mucho para hablárselo a los perdidos, porque dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Escucha, está hablando ahí, número uno, de alguien que está tocando una puerta. Número dos, alguien que no entra si no le abren la puerta. Número tres, alguien que ofrece comunión, intimidad. Cenaré con él, él cenará conmigo. Nada más que hay un problema. Jesús le está hablando a una iglesia que con su estilo de vida lo botó, lo sacó. Nosotros podemos estar aquí y sacar a Cristo de nuestras vidas en la vida práctica. Nosotros podemos estar aquí, escuche esto,
y tener a Cristo fuera de nuestra vida personal y nuestra vida como iglesia. Esta iglesia, no solamente la sociedad, esta iglesia pudo amar la cultura de su tiempo, su jactancia, y dejó a Cristo afuera. Pero mire qué grande es la misericordia de Dios. Aunque lo humano puede degradarse y corromperse, Jesús dice: yo quiero restaurarte, porque soy el único que puede hacer que la sal vuelva a ser útil y salada. Soy el único que puede darle sentido a tu vida. Soy el único que te puede llenar el vacío que no te llena el mundo, los placeres. Soy el único que puede darte realización plena. Pero yo estoy afuera. Yo estoy a la puerta. Estoy afuera. No puedo entrar si tú no me abres. Estoy tocando. Ábreme. Si tú oyes y abres la puerta, yo entraré. Si no abres la puerta, no entro. Si abres la puerta, yo entro. Cenaré contigo. Tendremos comunión. Tendremos intimidad. Un judío no come con cualquiera en aquel contexto. Un judío solamente come con un amigo o con un familiar, porque la comida en el contexto de Apocalipsis es intimidad. Escuche esto. Jesús está diciendo: quiero que volvamos a ser íntimos, quiero que volvamos a ser uno, quiero que volvamos a ser allegados. Pero necesitas reconocer de dónde has caído. Arrepiéntete, sé celoso. Eres sal que ha perdido su efectividad. Pero tristemente él sabría que mucha gente preferiría más el pecado, porque en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo, dice Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que está convencida, hay gente que dice: es cierto lo que la Biblia dice, es cierto, pero no sé, tal vez más adelante, mañana, y ahí está, y no se decide. Y pueden ser hijos de cristianos y están aquí, y déjate lo digo con todo respeto, puede haber hijos de cristianos que ahorita mismo están caminando cegados en su entendimiento, pero van caminando hacia un abismo. Están a punto de caer hacia un abismo. Ellos creen que son morales, pero no tienen a Cristo. Cristo no es su Señor y están a punto de caer. Y Jesús le está diciendo: espérate, detente, mira tu situación. Yo estoy a la puerta y te estoy llamando. ¿Saben una cosa? Estoy convencidísimo de lo siguiente: no hay una metodología humana que pueda restaurar la iglesia. Un predicador no puede restaurar la iglesia. Un sistema de crecimiento no puede restaurar la iglesia. El orador más intelectual no puede restaurar la iglesia. Solamente hay uno que dijo: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. El único que puede volvernos el gozo de la salvación, la pasión por la causa de Cristo, el único que nos puede dar el poder para mantenernos caminando para Él, es Jesús. Yo creo que hoy nosotros tenemos que decirle: Señor, haznos volver, y nos volveremos a ti. Como decía el salmista: haznos volver y nos volveremos a ti. Hoy el llamado de Dios es para todos nosotros. Él quiere ser tu Señor. Él quiere estar en el centro de tu vida, y Él quiere estar arriba de tu orden de prioridades. De lo contrario, nos convertiremos en sal que no sirve para nada. ¿Cómo se explica que en un país donde un alto porcentaje de la población se denomina cristiana, nacido de nuevo, somos el principal consumidor de drogas en el mundo?
Somos el principal consumidor de pornografía y difusor de pornografía infantil. ¿Cómo se explica usted que una nación cristiana como los Estados Unidos seamos una nación donde se practiquen tanto tipo de pecados y donde haya leyes tan aberrantes como las que hoy nos da vergüenza aún citarlas en este púlpito? ¿Cómo se explica? Porque nominalmente somos una cosa, pero en la vida práctica tal vez somos sal que ha perdido su sabor. Pero hoy no es un mensaje fatalista el que yo quiero darle, es un mensaje de restauración y de fe, donde yo te digo, y se lo voy a hablar como pastor. Estos días le decía a mi esposa que un día yo a veces voy a estudiar a un café, a veces estudio en la oficina, a veces voy a un café, y estaba en ese café esa mañana, me sentía triste, y le decía a un pastor con el que me junté: ¿sabes? Me siento apachurrado, me siento triste. Tere puede decir: es que es la andropausia de los 50. No, es mucho más allá que eso. Me siento como que no estoy cumpliendo la función pastoral como debe ser. Siento como que no estamos nosotros como iglesia cumpliendo las expectativas de lo que Dios dice que podemos ser. Perdónenme, pero veo tanta gente tan superflua, tan egoísta, tan entregada a sí mismo, que no quiere cargar su cruz. Una iglesia arrogante, jactanciosa, mezquina. Perdónenme, pero discúlpenme. Yo creo que esa tristeza a veces la pone Dios. Yo no sé si usted estará de acuerdo, que a veces Dios te dice: algo aquí está mal, algo aquí se rompió, algo aquí falta. Por eso dice: sé pues celoso y arrepiéntete y mira de dónde has caído. El que tiene oídos para oír, hermanos y amigos, oiga. Cuando Dios trató eso conmigo, yo le dije a Tere: algo Dios está inquietando. Estoy feliz de cumplir años, estoy contento de llegar al 5º piso, pero hoy, llegando al 5º piso, me hago una pregunta: ¿cómo vamos a ir de aquí en adelante? Déjame te digo una cosa: el plan de Dios, te lo digo sin equivocarme, el plan de Dios es que tú seas bendecido. El plan de Dios es que tú crezcas, que tu pasión por Dios crezca. Alguien diga amén. Que tu servicio a Dios crezca, que en ti venga un hambre por su palabra y por su presencia, de tal manera que tus seres queridos sean influenciados por la piedad del carácter que tú tienes. El plan de Dios es que tu familia sea salva. El plan de Dios es que donde tú te pares seas sal que traiga sabor. Él sea alguien que influye para bien y que hace la diferencia. Ese es nuestro llamado de ser iglesia: sentir compasión por un mundo que se pierde y traer la palabra sazonada a ellos de que Jesús es el Señor. Pónganse de pie y denle un aplauso a Jesús. Quiero pedirle un favor. Cierre sus ojos un momento. Hoy le ofrezco una disculpa porque me he pasado más tiempo de lo que debería predicar. Pero por favor, inclina tu rostro. El Señor está hablando a tu corazón por su palabra. Y te dice a ti y me dice a mí: ¿qué tipo de sal somos? Deja de culpar a los demás. Deja de culpar a los que tú dices que no reconocen tu talento. Deja de culpar, deja de ver a otros y empieza a verte a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? El deber, el llamado de ser sal. Señor, hoy nos volvemos ante ti. Levanta tus manos. Hoy nos volvemos ante ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de ser sal.
nos hemos materializado tanto, nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos y nos hemos olvidado de ti. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Hoy reconocemos que lo que realmente necesitamos es doblar nuestras rodillas y tener un encuentro de intimidad con tu palabra y con tu presencia, y decirte: Señor, santifícame. Quiero ser sal útil. Quiero ser sal para honra y no para deshonra. Quiero ser alguien del que tú puedas decir: este es mi hijo amado y en él tengo contentamiento. Quiero ser alguien que hace la diferencia para la gloria de tu nombre, llevando tu sal a los que no te conocen. Espíritu de Dios, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos por tanto egoísmo. Perdónanos por tanto relativismo en nuestra vida. Jesús, restauranos. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, tú eres el único que me puede restaurar. Ven a mi corazón, te necesito. Me rindo a ti, Jesús. Me rindo. La vida, precioso, te deseo. Díselo al Señor. Más cada día te deseo. Más todavía, Jesús. Y te deseo. Más todavía te deseo. Más cada día te deseo. Más todavía, Jesús. Oh, y te deseo. Más que a la vida te deseo. Más cada día te deseo. Te necesitamos, Jesús. Más todavía, Jesús. Señor, hoy venimos delante de ti diciéndote: verdaderamente necesitamos hacer un alto y reflexionar sobre lo que verdaderamente en nuestra vida es necesario y lo que no, y cómo hemos traspasado tu gloria por lo que no aprovecha. Perdónanos, Señor. Vuélvenos la pasión. Como lo dice tu palabra, pon el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Acaricia cada corazón que está aquí, Espíritu Santo. Acaricia cada vida, moviéndolos hacia ti, hacia ti. Contigo está todo, sin ti no hay nada. Todo es un espejismo si tú no estás. Ayúdanos a amarte a ti, a través de tu palabra, a conocerte, a anhelar ser transformados como tu palabra lo dice, a ser mejores esposos, padres, hijos, hermanos, empleadores, empleados, ciudadanos. Ayúdanos, solo tú puedes hacerlo. Jesús, como pastor, yo oro y bendigo cada uno de mis hermanos. Hablo pidiendo tu bendición sobre ellos. Algunos, Señor, sé que van a batallar porque su zona de confort ha sido tan placentera que el cargar la cruz es un verdadero reto. Pero yo te pido que tú les fortalezcas, les ayudes, les guíes,
les ilumines. Dale la gracia y la fortaleza para que ellos puedan caminar de tu mano, Señor Jesús. Y ayúdanos. Levante sus manos por último y dígale: Señor, ayúdanos a modelarte a ti y hablar tu evangelio a quienes no te conocen. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.